Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Giovanna Soler, residente de segundo año de cirugía general. El asesor para esta charla fue el doctor Juan Carlos Cernas, cirujano general, a quien doy gracias por la ayuda recibida. El día de hoy vamos a hablar sobre terapia VAC, principios, fisiología y beneficios de la misma. Vamos a repasar un poquito de historia, y es que el uso de la fuerza mecánica se ha utilizado por fuera de medicina durante varios siglos. Tenemos mujeres en Etiopía y en Tailandia donde usan platos de cerámica en el borde inferior del labio para el crecimiento y adicionalmente anillos metálicos en el cuello para aumentar su diámetro y generar estatus en la comunidad donde habitan. Para 1833 y 1902 tenemos a Julius Wolf, quien es un cirujano alemán, el primero en recordar la importancia y recalcar la importancia de las fuerzas mecánicas en la expansión y formación de tejidos. Empieza a hablar de la morfología ósea que también se adapta a cargas mecánicas aplicadas no solamente a los tejidos blandos. Y es para 1957 que, posterior a estos hallazgos de Julius Wolf y el estudio por parte de los cirujanos sobre la expansión de los tejidos que se empieza a hacer visible con la obesidad, con el embarazo, se empiezan a usar métodos de expansión de tejidos como el uso de balón de goma para expandir piel para cubrir un cartílago por Newman en 1957. Para 1975 ya oficialmente se documentan los expansores de tejido por medio de Radovan y Austat. Es con esto que para 1993 Fleischmann ya empieza a hablar sobre el uso de presión subatmosférica controlada, esto teniendo en cuenta que los tejidos blandos y la piel tienen una capacidad de expansión en ese momento por conocerse, y que se empieza a descubrir que son sensibles a las fuerzas mecánicas aplicadas. Esto en relación a fuerzas mecánicas extrínsecas, como lo son la gravedad, como lo son los movimientos corporales, y fuerzas intrínsecas, como es el flujo sanguíneo y como también lo es el crecimiento del esqueleto. Para 1997 ya oficialmente se empiezan a hablar de los dispositivos de cierre de heridas asistidos al vacío por medio de Argenta y Moricuas como un método innovador para el cierre de heridas. Y ya esta es la evolución hasta lo que hoy conocemos de la terapia VAC y lo que se sigue conociendo sobre la cicatrización de heridas y el manejo de heridas por segunda intención. Entonces, como definición y principios, tenemos que la terapia VAC o cierre de heridas asistida a presión negativa es un sistema que involucra un apósito para heridas que va a proporcionar una presión subatmosférica en todo el sitio de la herida. Este sistema consta de 4 elementos fundamentales. El primero es una espuma reticulada de poros abiertos, que básicamente lo que va a ayudar esta espuma es a generar una especie de red tridimensional con poros que van de 400 a 600 micras, que lo que va a ayudar es a distribuir adecuadamente la presión en toda la zona de la herida donde se aplique el apósito y adicionalmente a la recolección y drenaje del exudado que se tenga. El segundo elemento importante del sistema VAC es la cubierta adhesiva semioclusiva o la película adhesiva. El tercero es el sistema de recolección de fluidos y el cuarto es la bomba de succión con el tubo conector. Con respecto a las espumas, tenemos principalmente 3 materiales de espumas. El primero, que se conoce como Granufoam, que es un éter de poliuretano negro. Este éter suele ser hidrófobo, es decir, que no permite que se queden los vapores ni los líquidos impregnados en esta espuma, y lo que va a permitir y lo que va a funcionar sobre todo es en las heridas donde se tiene un exudado abundante. Va a tener, suelen ser de gran tamaño y va a ayudar a la estimulación de la formación de tejido de granulación. Hay una versión de este Granufoam y es el Granufoam Silver, que va a estar asociado a una microunión de plata. El segundo, que no es tan conocido, pero que también es de los usados, es el Veraflow, que a diferencia del Granufoam, es un éster de poliuretano negro. Este sí va a ser hidrófilo, es decir, que va a mantener la humedad en el tejido, y este suele ser usado para terapia de instilación, sea para lavado con solución salina o para antisépticos.
como repito, no suele ser usado frecuentemente en nuestro medio. Y la tercera espuma es el white foam, que básicamente es un alcohol polivinílico blanco. Este también va a ser hidrofílico, va a permitir mantener la humedad, por ende va a permitir mantener la temperatura y sus poros van a ser más pequeños, va a ser una espuma mucho más densa, pero lo que va a ayudar que sean estos poros tan pequeños y una espuma más densa es que va a restringir el crecimiento interno de tejido de granulación, es decir, el crecimiento dentro de la espuma. Esto va a causar que con los recambios de cada espuma sea menos dolor para el paciente, más cómodos, y este tipo de espuma suele usarse y es especial para proteger estructuras delicadas como lo son la exposición tendinosa o exposición vascular en las heridas. Como principios de la terapia BAC tenemos estos 4 principales: es la macrodeformación, el drenaje del exudado, la estabilización del entorno de la herida y la microdeformación. Estos principios van a actuar todos en conjunto, digamos que no es que uno derive de otro, sino que todos van a actuar en conjunto para ayudar al cierre y a la cicatrización de las heridas. ¿Cómo actúan? Entonces, el primero de ellos es la macrodeformación. Básicamente, la macrodeformación es una contracción que se genera en la herida inducida por el colapso de los poros y por la presión subatmosférica que ejerce una fuerza adecuada para esa contracción de los poros, y que estas espumas van a tener una disminución hasta el 80% de su tamaño con una succión que abarca menos 125 milímetros de mercurio. Esta tracción y contracción de los tejidos va a generar el cierre progresivo de las heridas donde esta espuma se ha colocado. Va a ayudar entonces a la reducción de la superficie de la herida. Sin embargo, la contracción también va a depender de la capacidad de retracción de los tejidos, es decir, no es lo mismo heridas en zonas donde hay alta tensión tisular, como lo es el cuero cabelludo, versus tejidos donde haya piel redundante. También va a tener en cuenta el nivel de succión, eso ya lo hablaremos más adelante, y el volumen de la espuma junto con la fracción de volumen de los poros del material, lo que les explicaba, las diferencias de ambos apósitos. El siguiente principio es el drenaje del exudado, teniendo en cuenta lo que ya todos conocemos, que los líquidos en el cuerpo pueden ser extracelulares, intracelulares o extravasculares. El edema es principalmente acumulación de líquido extracelular, y lo que nos va a ayudar la terapia BAC es la eliminación de ese líquido extracelular, porque pues este edema va a conducir a disminución de la respuesta proliferativa, es decir, a interferir en el proceso de cicatrización. Adicionalmente va a tener un flujo constante, lo que va a generar el movimiento de iones, la proliferación de las células epiteliales y de los fibroblastos, y adicionalmente a eliminación de citoquinas y de factor de necrosis tumoral alfa y de las metaloproteasas, que lo que hacen es interferir en la matriz extracelular de las heridas y alterar el proceso de cicatrización. Con respecto al entorno, a la estabilización del entorno de la herida, esto lo genera la terapia BAC asociado a tiempo de cambio, es decir, que la ventaja que tenemos con la terapia BAC es que el cambio cada 2 o 3 días, que es lo recomendado según los estudios, va a generar más comodidad para el paciente, va a generar más estabilización de la herida quirúrgica o de la herida que estemos tratando por dehiscencia o para cierre de segunda intención, versus apósitos convencionales como las gasas que se cambian diario. También la estabilización del entorno lo va a generar la espuma de poliuretano, que la espuma, al ser semioclusiva, va a actuar como un aislante térmico, lo que les comentaba de que va a ayudar a mantener la temperatura, y eso también tiene que ver con la limitación de la permeabilidad de los gases y del vapor de agua. Y también va a ser impermeable al crecimiento de proteínas dentro de la misma espuma y del crecimiento de microorganismos. Entonces esto también va a ayudar a prevenir la colonización bacteriana. Y como último principio de la terapia BAC tenemos la microdeformación. La microdeformación básicamente es el contrario de la macro, y es decir, lo que se afecta o lo que se modifica en la superficie de la herida por cuenta de la succión con presión subatmosférica por cuenta de la espuma.
Eso también tiene que ver con el tamaño del poro de la espuma que elijamos y va a ayudar esta microdeformación a estimular la proliferación celular, la angiogénesis, la formación de tejido de granulación y la mecanotransducción. ¿Esto qué significa? Lo que les comentaba de que se ha visto de que las células epiteliales y los fibroblastos y los queratinocitos son sensibles a las fuerzas mecánicas generadas. Eso es lo que se conoce como mecanotransducción o mecanosensibilidad. Hay un estudio que precisamente hizo Moricuas, que es uno de los, digamos, padres de la terapia VAC, se podría decir, donde evidenció que el tejido de granulación aumentó en más del 60% versus los apósitos secos o convencionales como las gasas, y que los apósitos secos sí favorecían mayor muerte celular y menor proliferación de fibroblastos versus la terapia VAC. Entonces, es así como no solamente hay mecanismos de fuerza mecánica, sino también hay cambios tisulares. Los conocidos, la hemostasia y la inflamación que ocurren en los primeros 7 días, la proliferación celular y la remodelación. Entonces, durante la inflamación, con la terapia VAC se va a ayudar a eliminar polimorfonucleares, va a ayudar a disminuir la inflamación, va a disminuir los quimioatrayentes de factor de necrosis tumoral alfa y las metaloproteínas que ya les comenté lo que van a afectar en la matriz extracelular y va a promover una alteración de citoesqueleto controlada y un estiramiento celular para ayudar la proliferación celular. Otros de los cambios tisulares son el aumento de la migración de las células epiteliales, el aumento de la migración de fibroblastos y la inhibición de la diferenciación de los queratinocitos. Esto lo que va a ayudar es a formar el tejido de granulación adecuado y va a favorecer también la angiogénesis. Esta angiogénesis se da sobre todo cuando inicia la microdeformación, esto conduce a hipoxia y en asociación al factor de crecimiento endotelial vascular va a ayudar a mayor formación direccional de tejido vascular. Y mayor densidad de la microvasculatura también se va a evaluar durante el tratamiento de las heridas crónicas. Con respecto a la formación de tejido de granulación, también va a haber crecimiento de endotelio, los fibroblastos y macrófagos, lo que ya hemos mencionado, y va a ayudar la aceleración de producción y maduración del colágeno. Con respecto a alteraciones a nivel de nervios, va a haber y se va a evaluar un crecimiento neuronal, expresión de sustancia P, que es un neuropéptido que va a conllevar a elevaciones transitorias de epinefrina y norepinefrina, que estos son factores que también tienen que ver con el recambio celular a nivel de piel y tejidos blandos. Entonces, como beneficios, estos son los que se han explorado y de los que mayormente hay estudios, que no solamente es tratar heridas incisionales, sino también heridas que ya no se llaman crónicas, sino de difícil cicatrización, dentro de lo que cabe, úlceras venosas, pie diabético, heridas de exposición ósea como fracturas abiertas, heridas con degloving, se ha evaluado también en, como conocemos, abdomen abierto, infecciones intraabdominales, quemaduras, entre otros. Ahora sí, con respecto al nivel y al modo, tenemos estos dos componentes cuando gestionamos una terapia VAC para nuestro paciente, y es que con respecto al nivel, es decir, la cantidad de presión que nosotros programamos para la terapia que le vayamos a aplicar de presión negativa a la herida de nuestro paciente, la mayoría de las heridas suelen ser tratadas con una presión subatmosférica de menos de 125 milímetros de mercurio. Esto porque se ha visto que hay una adecuada perfusión y una formación de tejido de granulación de forma más exitosa sin alterar la angiogénesis. Hay casos pocos, digamos que contables, y sobre todo en tejidos sensibles o delicados como lo son los tendones y donde haya exposición de vasculatura, donde se puede sugerir una succión menor a 125 milímetros de mercurio. Sin embargo, igual hay estudios que se ha comparado diferentes niveles de presión negativa, desde menos 25, menos 50, inclusive hasta menos 500, y si bien nos encontraron diferencias en el área de la herida con las fuerzas de tracción, es decir, que demoran similar el cierre de las heridas, comparándolos con el mismo tamaño y la misma profundidad, sí se ha visto que pudiese ser ineficaz en la formación de tejido de granulación
adecuado, y también se ha visto que presiones mayores, es decir, de menos 500, inclusive menos 200, pueden llegar a tener un efecto negativo sobre la microcirculación. Entonces, es por esto que la recomendación en este momento es menos 75 en casos contados, y en la mayoría de casos se va a manejar una presión o un nivel de menos 125 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta las consideraciones especiales que ya hablamos. Con respecto al modo de nuestra terapia VAC, vamos a tener que podemos configurarlo en intermitente, en continuo y en variable. Los dos primeros son los que se usan más frecuente. El intermitente básicamente va a ayudar a un aumento de tejido de granulación, mayor estímulo de oxigenación y mejor angiogénesis. Sin embargo, el modo intermitente suele generar mucha incomodidad para los pacientes porque el momento de mayor presión o el tiempo de mayor presión de 5 minutos suele estar intercalado con un tiempo de 2 minutos de presión cero. Estos cambios de presiones generan incomodidad, pueden generar mayor dolor en esta transición, y hay una opción que se propone, y es que realmente no sea de menos 125 a 0, sino que esta reducción de 2 minutos sea una reducción del 50% de la presión que se manejaba en los 5 minutos previos. Con respecto al modo continuo, es el más frecuentemente usado, sobre todo en heridas con alta exudación, y suele ser más cómodo, por lo que les manifiesto de que hay menos transición entre las presiones, y se ha sugerido, eso depende del tipo de herida que estemos tratando, que por lo menos las primeras 24 a 48 horas dejemos nuestra terapia VAC en modo continuo y posteriormente se pueda trasladar a modo intermitente. Esto va a ayudar, como les comenté, a la angiogénesis y a mayor oxigenación. Ahora, ¿qué se recomienda? Sí, que haya modo continuo, permanente, si hay zonas especiales como el abdomen abierto o heridas altamente exudativas. Y el modo variable, que no todos los dispositivos cuentan con este modo. Hay una mayor facilidad en la transición, digamos que se compara mucho a la opción que dan con el modo intermitente, se considera como un ciclo suave. Sin embargo, lo que les comento no se dispone para todos los dispositivos. Entonces, ¿cómo se instala una terapia VAC? Tenemos nuestro defecto de cobertura, tenemos nuestra herida y tenemos nuestra espuma. Primero, toca tomar la espuma y adecuarla a el tamaño de la herida que necesitamos cubrir. La idea es que la espuma vaya en todo el fondo de la herida hasta los bordes, sin ir más allá de los bordes, y posterior a esto se va a colocar la película adhesiva, la semioclusiva, garantizando que quede adecuado sello, y posterior a ello se va a colocar la ventosa o almohadilla de succión, idealmente en el centro, previamente haciendo un agujero en el centro del adhesivo, idealmente sin tocar la espuma. Posterior a ello, y esta colocación de la ventosa, la idea es que esté con el sistema de succión apagado. Posterior a ello ya se va a iniciar el sistema de succión, que lo recomendable, lo que hablamos ahorita, menos 125 milímetros de mercurio. Entonces, ¿cómo se instala? Acá tenemos el ejemplo de lo que les estaba comentando. Esta es una herida external sobreinfectada. Entonces, primero, lavado y desbridamiento adecuado de la herida. Posterior a ello, se va a iniciar la colocación previa confección de la espuma, la colocación dentro de la herida de esta espuma. Hay la opción de fijar la espuma a los bordes de la herida con grapas metálicas o dejarlo sin fijación. Posterior a ello, se va a colocar la película adhesiva semioclusiva y se va a realizar un agujero en el centro de la película para posteriormente colocar la ventosa, como están viendo en las imágenes. Entonces, en resumen, tenemos muchas ventajas: reducción de área de la herida, la estimulación de la formación de tejido de granulación, la continuación de la limpieza mecánica y eficaz de la herida, la reducción de la concentración del líquido de las proteasas, la eliminación fiable y continua del exudado, una reducción del edema intersticial, un cierre higiénico de las heridas. Esto va a garantizar menos riesgo de infecciones cruzadas. El apósito transparente adicionalmente pues permite el seguimiento continuo de la piel circundante. Va a ser un vendaje más cómodo para el paciente, más higiénico, va a ayudar en la reducción del número de cambios de los apósitos y va a ayudar a la movilización fácil y temprana del paciente.
Entonces, ya hablamos de las indicaciones, hay algunas contraindicaciones que son todavía debatibles, como lo son la terapia VAC en las heridas de las anastomosis, como contraindicaciones que sí se han estudiado más a fondo, son las heridas que se encuentran sobre un borde de malignidad o sobre un lecho de malignidad, heridas donde también hay exposición neurovascular o heridas donde no están adecuadamente debridadas y tenemos tejido desvitalizado y necrosis. Hay varias consideraciones con el uso de la terapia VAC y son las zonas especiales, como lo son pies, como lo son manos, como lo son zona inguinal y zona axilar, también la exposición, lo que hemos hablado de tendones y tejido óseo, y también tenemos que tener en cuenta los pacientes que tienen alteraciones de la coagulación o de la hemostasia o pacientes que estén anticoagulados en ese momento por el alto riesgo que tenemos de provocar sangrado. También tenemos que tener en cuenta el contacto con los órganos, es decir, que no, por favor, si van a colocar en algún momento terapia VAC y los estudiantes o los internos están rotando en cirugía y les están enseñando, asegurarse que la espuma y la terapia no quede en contacto con los órganos. ¿Listo? Eso va a tener una película previa para que la succión no quede en contacto por el riesgo de fístulas. Y adicionalmente se debe garantizar el retiro completo de las esponjas. Las esponjas no son biodegradables y ya hemos tenido varios casos donde han hecho granulomas de cuerpo extraño o han hecho infecciones a repetición que inicialmente no se explican de dónde surge tanta resistencia al tratamiento y posteriormente se encuentran cortes de espumas olvidados en las zonas de heridas quirúrgicas. Como complicaciones, los conocidos, el dolor, el sangrado, la infección, la hipersensibilidad al material realmente es muy raro, y la pérdida de succión, que realmente es muy frecuente, pero eso va a garantizar que haya ineficacia en la terapia que estamos aplicando a nuestros pacientes. Entonces, ¿esto cómo lo podemos evaluar? Que haya un sello adecuado o inadecuado alrededor de la herida quirúrgica, es decir, donde está el adhesivo semiclusivo. Tenemos que verificar ese contacto, tenemos que verificar la colocación correcta del tubo de drenaje, cómo está la batería de nuestro sistema de succión, si el tubo de drenaje está ocluido o si hay un dispositivo de aspiración que esté incompleto, es decir, que falte alguna de sus partes. Otras confecciones que tenemos de la terapia VAC, podemos encontrar entonces la terapia VAC en heridas incisionales, que nos va a ayudar a controlar el entorno cuando estas heridas pueden aún tener un exudado importante después del cierre de las mismas. Entonces, ¿cuál es la recomendación de las guías clínicas sobre la terapia VAC y de los estudios que se han hecho? Entonces, tenemos estas 4 imágenes, voy a ir señalando con el cursor para que en San Vicente también puedan evaluar junto con la charla. Entonces, en la primera imagen, en la superior izquierda, tenemos una herida quirúrgica que ya está afrontada, que ya está cerrada, que posterior a ello, la idea es secar el tejido alrededor con una gasa estéril, elegir el tamaño apropiado de la espuma que le vamos a colocar y antes de colocar la espuma, tenemos la imagen B, que la recomendación es proteger la piel intacta alrededor de la herida quirúrgica, es decir, dejamos la herida quirúrgica libre de adhesivos y alrededor podemos colocar o una película de adhesivo semioclusivo o inclusive adhesivos películas hidrocoloides para proteger la piel. Posterior a que se hace la protección de la piel y que únicamente queda expuesta la herida quirúrgica ya suturada, ahí es cuando se va a colocar la espuma para la terapia VAC. Idealmente la espuma ya debe estar confeccionada, también se sugiere durante las guías la cobertura de al menos 2.5 centímetros en cada extremo, y si es necesario más de una espuma, las 2 espumas deben quedar en contacto para que haya un adecuado selle y la terapia realmente sea eficaz. Posterior a que se coloca esta espuma, ya se va a colocar la ventosa, igual que como lo hemos hablado anteriormente, que va a ser en el centro idealmente de la herida y se inicia la succión. Otra de las confecciones que ya conocemos son para las heridas profundas, o inclusive se ha hablado en defectos congénitos, como la terapia del endovac. ¿Qué es lo que se sugiere? Hay 2 formas de colocarlo, de instalarla. La primera es con un catéter, una sonda fenestrada,
alrededor de esta misma se va a colocar la espuma y se va a ingresar a la herida, a la cavitación que tengamos. Esta sonda puede ser colocada directamente a la succión o se deja la sonda fenestrada en la zona, en la mitad de la espuma, valga la redundancia, y la espuma se termina de cubrir y en la ventosa o la almohadilla de succión se coloca en todo el borde de la herida quirúrgica y esta sí va conectada a la terapia de succión. Y tenemos igual también el Endovac, que no solamente se usa en heridas profundas de efectos congénitos, sino también inclusive se ha evaluado en las perforaciones esofágicas. Otras de las confecciones, y ya como última revisión, podemos encontrar la técnica de puente, que esto se puede dar entre dos heridas o cuando hay un pliegue en la herida incisional que queremos llevar a terapia, y es, digamos, en la imagen tenemos una herida incisional que queda en una línea de tensión abdominal y por lo mismo va a ser difícil, si no imposible, colocar una ventosa de succión adecuada. ¿Qué es lo que se recomienda? Y vamos a hacer el ejemplo con esta imagen y es lo que hablamos ahorita: limpiar, proteger los bordes de la herida, colocar o hidrocoloide o una película adhesiva, se coloca la espuma cubriendo esta herida y en este caso se puede colocar un puente vertical con otra espuma, pero esta espuma va a ir sobre la película adhesiva, es decir, que esta no va a generar presión en la piel inferior que no está con un defecto de cobertura. Esta espuma se instala de forma vertical y a esta espuma es a la que le vamos a colocar la ventosa. Esto nos va a ayudar al cierre, como vemos en esta imagen, de esta herida, que en este caso es por dehiscencia, o también se puede dar entre dos heridas, que la idea y lo que habíamos hablado ahorita es que las dos espumas siempre estén en contacto para que se garantice un adecuado sello y una adecuada succión de toda la circunferencia de la herida. Ya para terminar, tenemos las evidencias, digamos que grandes, de esta terapia VAC, y es la primera es esta guía sobre abdomen abierto en pacientes con trauma o pacientes que no han cursado con trauma, de los cuales se está manejando abdomen abierto, sea por infecciones intraabdominales, sea por fístulas enteroatmosféricas, entre otras, donde ellos sugieren el tratamiento de heridas con presión negativa, contracción facial continua como una técnica preferida para el cierre temporal de pared. Realmente recomiendan, si en dado caso no se tuviera la terapia VAC, el uso de bolsa de Borraes o bolsa de Bogotá. Sin embargo, esto sí se recalca que sea, si acaso, en lugares de bajos recursos donde no se disponga la terapia, porque la terapia sigue siendo, la terapia de presión negativa sigue siendo una de las técnicas preferidas y que ha mostrado mayor efectividad. Con respecto al modo de instilación o modo variable, no hay recomendaciones definitivas todavía sobre el uso de este modo en las terapias de presiones negativas, sobre todo en pacientes con politrauma en abdomen abierto. Y el segundo artículo que tenemos acá, que es del 2021, sobre la terapia de presión negativa en heridas, sobre las indicaciones y lo que se ha encontrado en la evidencia, donde, para recalcar, traigo tres cosas, y es que nos evalúa y nos evidencia que la curación de las heridas quirúrgicas abiertas por segunda intención se ha demostrado una alta efectividad del uso de terapia con sistema de presión negativo. Y hay dos estudios de los que se nombran en el artículo. El primero es de Acosta y otros autores, donde es un estudio clínico controlado aleatorizado con 20 pacientes, donde compararon la terapia de presión negativa versus el cambio con apósitos convencionales, específicamente con apósitos de alginato, apósitos especiales, en el tratamiento de las heridas perivasculares que cursaron con infección. ¿Qué es lo que se encontró en este estudio? Que el tiempo hasta la curación en el grupo de la terapia con presión negativa fue mucho menor, 57 días de mediana versus 104 días con el cambio con apósitos tradicionales o convencionales. Y otro de los hallazgos relevantes, este estudio de Bloom, que se hace también clínicamente controlado y aleatorizado sobre 342 pacientes con úlceras vasculares, sea por insuficiencia venosa o úlceras por pie diabético.
Y lo que se encontró es que hubo un cierre completo mayor cuando las úlceras fueron tratadas con terapia de compresión negativa en comparación con la terapia con apósitos especiales como los alginatos, los hidrogeles. Y los pacientes con terapia de presión negativa realmente experimentaron menos amputaciones o cursaron con menos amputaciones secundarias a estas úlceras versus los que se manejaron con apósitos avanzados. En comparación en este estudio, pues los alginatos y los hidrocoloides. Entonces, para llevar a casa todo lo que hablamos anteriormente de cómo instalar la terapia VAC y todo lo que se ha encontrado con este uso que es relativamente reciente de 20 años hasta la actualidad, es que es una herramienta eficaz en el manejo de las heridas traumáticas y manejo de heridas de difícil cicatrización o que se lleven a cierre por segunda intención. En abdomen abierto se ha demostrado que la estancia hospitalaria es notablemente mejor y se puede lograr el cierre completo de la pared de forma más eficaz comparado con otros métodos de cierre temporal sin tensión facial. También que esta terapia VAC, pues lo que va a ayudar es esta moldeabilidad que se puede generar con la de espuma y con los recambios, y las múltiples confecciones que se pueden generar permite una adecuada adaptación tanto del paciente como de la herida quirúrgica para lograr el cierre de la cicatrización de las mismas, y esta modificación de la terapia en torno a la evolución del paciente va a generar mejores tasas de recuperación. Muchas gracias. Tengo ahí en la última diapositiva el QR de la bibliografía por si alguien quiere leer más allá. Quedo atenta a comentarios. Buenos días. ¿Escuchan? Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, te escuchamos. Bueno. Pues quería darte pues las gracias por la charla. Me parece que fue una charla, a pesar del inconveniente al inicio, nos demoramos para empezar por cuestiones pues, de la coordinación de la tecnología. Me parece que el uso del tiempo fue adecuado. Fue concisa, los conceptos me parece que quedaron muy precisos, lenguaje claro. PAC es una herramienta que desde que llegó ha evolucionado y creemos que va a seguir evolucionando. El campo de acción ya cada vez lo vemos que es mayor, ya lo usan los plásticos, los ortopedistas, a estos días ya los urólogos usándolo, entonces creo que es una terapia que va para largo, por la forma en que ayuda en el cuidado de los tejidos. Del abdomen abierto, no quisimos como meter muchas cosas en realidad porque más adelante tenemos una charla al respecto que van a involucrar el abdomen abierto y el sistema básico. Me parece que quedó muy bien tu charla. Muchas gracias, doctor Cerda. ¿En San Vicente tienen algún comentario? ¿En el auditorio virtual hay algún comentario? Bueno, muchas gracias a todos por la atención prestada. Buen día, hasta luego.